Bueno, buenas tardes a todos los que os vayáis conectando. Vamos a esperar, yo creo que unos minutinos mientras se conecta todo el mundo que pueda para intentar llegar a la más gente posible. Em, Espero que me estéis oyendo, por favor, si tenéis algún problema o lo que sea, o podéis hacer una reacción si vais entrando y vais escuchando que el audio fluye correctamente. Genial. Diego, gracias. Genial, Elena, gracias. Sí, se oye muy bien, gracias. Gracias a ti. Sí, sí, se oye bien, gracias. Perfecto. Muy bien, veo que ya somos 65 personas. Genial. Espero que todos os encontréis bien, estéis donde estéis. Y gracias por haber decidido compartir este ratito de vuestra tarde con nosotros. Tenemos a dos personas súper interesantes que nos van a hablar de un tema más interesante todavía y vamos a aprender todos un poquito, o mucho. Así que genial. Bueno, han comentado antes que la sala que tenemos en Zoom tiene un límite de 100 personas, sin embargo se está retransmitiendo por YouTube, así que si tenéis algún contacto que os escribe, oye, que no me puedo conectar o tal, y vosotros estáis dentro, se lo podéis comentar y decirles que estamos en YouTube. ¡Wow! Saludos desde México. ¡Qué bien! Argentina. El enlace de YouTube lo han pasado eh, por el chat, ahí lo tenéis, ¿vale? No sé si hay alguna forma de ponerle un pin o algo para que quede arriba. No. Bueno, está en el chat. Si subís un poquito para arriba con todos los enlaces, o sea, con todos los mensajes que van saliendo, va a quedar un poquito para arriba. Ahí se repite otra vez. Hola Barcelona, Valencia, un fuerte abrazo para la gente de Valencia. Y nada, yo creo que esperamos un minutín más y comenzamos. Budapest, genial. Qué bien ver a tanta gente que se preocupa de este tema que vamos a tratar hoy. Otra vez Barcelona, Zaragoza. Genial. Cardedeu. No sé dónde está, pero hola. Berlín. Genial. Bueno, vamos a alcanzar 80. Gijón, aquí al lado. Tres Cantos. Muy bien, me alegro de ver toda esta gente. Son Soria. Supongo que hará frío ahí como en toda España estos días, Vizcaya. Bueno, han pasado ya 5 minutos de cortesía para que todo el mundo se haya podido ir uniendo. Como os comentaba, los que habéis llegado ahora, tenemos límite en la sala. Se está retransmitiendo la sesión en YouTube, por lo que si en algún momento veis que algún compi se ha quedado fuera, os agradeceríamos mucho que les pasarais el enlace. Está en el chat. A ver si lo pueden. Ahí está. Genial, gracias. Mis compis desde atrás lo han vuelto a poner para que lo tengáis disponible. Así que nada, vamos a empezar. Bienvenidos a la sesión que hemos organizado hoy desde Revisión Científica España, que va a tratar sobre la educación y el decrecimiento, cómo conectar estos dos conceptos. Y para hablar de ello tenemos a dos personas que son grandes expertos en la materia y que van a compartir con nosotros sus ideas y nos van a ilustrar a todos.
El- Tenemos por un lado a Enrique Javier Díez y por otro lado a Yayo Herrero. Muchísimas gracias por estar aquí. Os voy a presentar un poquito, pero queremos que luego esto sea muy dinámico y que sea una conversación entre vosotros y con algunas preguntas que hemos considerado pertinentes para dinamizar el acto, ¿vale? Yayo Herrero, gracias por estar aquí. Yayo es antropóloga, es ingeniera agrónoma, es profesora de la Universidad de Cantabria y activista ecofeminista. ¿Vale? Ha sido considerada una de las investigadoras más influyentes en el ámbito ecofeminista y ecosocialista a nivel europeo, con lo cual es una gran figura dentro del campo. Y es autora y coautora de más de una treintena de libros y colabora habitualmente con varios medios de comunicación para hablar sobre el tema. Muchas gracias, Yayo, por estar aquí. También Muchas gracias. tenemos, gracias. También tenemos a Enrique Javier Díez, ¿vale? Que también se encuentra con nosotros. Gracias, Enrique. Él es filósofo, educador y trabajador social. Es profesor en la Facultad de Educación de la Universidad de León. Es actualmente director del grupo de investigación consolidado en investigación educativa, perdón, y justicia social. Y además es director de la investigación europea Construcción de una Europa inclusiva y democrática frente al auge del fascismo y la xenofobia. Me da miedo hasta pronunciar esas cosas. Vale, ha sido premio CODAPA 2003 de la Confederación Andaluza de AMPA por su defensa de la educación pública y la difusión de alternativas para construir una pedagogía inclusiva, democrática y del bien común. Muchas gracias, Enrique, por estar aquí hoy también con nosotros. Por ahí detrás está, bueno, yo soy María Salvador, actualmente soy profesora de la Universidad de Oviedo, del Departamento de Física, y llevo un tiempo en rebelión científica. Y por ahí detrás está mi compi, que también se puede presentar si quiere. Buenas, yo soy Alberto, soy investigador postdoctoral en la Universidad de Oxford y bueno, estoy ahora mismo fuera, pero sigo vinculado tanto a Rebelión Científica España como a la Universidad Española. Muy bien, genial. Pues nada, creo que las presentaciones están hechas. Ahora, por favor, si vosotros os queréis hacer como un pequeño aparte de lo que yo he dicho, pero que tenéis unos minutos para presentaros vosotros mismos y apuntar si queréis los primeros puntos del día. Adelante, Yayo. O tú, bueno, voy yo entonces. Bueno, pues muy buenas tardes a todas las personas que estáis conectadas. Muchísimas gracias por estar. Y muchas gracias también a Alberto y a María en las personas de Alberto y María de Rebelión Científica, pues por habernos invitado y por haber organizado esto, ¿no? Para mí es un honor, eh, entre otras cosas, por el aprecio, el respeto y la alegría que tengo de que existáis, ¿no? Entonces estar aquí es un verdadero placer, ¿no? Y bueno, yo lo único que quería añadir a la presentación que hizo María, que para mí es importante, que más allá de los títulos académicos, más allá de la participación que yo pueda tener en espacios formales, pues para mí es muy importante señalar que mi trabajo se desarrolla en una cooperativa, es decir, es importante porque para mí la economía social y solidaria es un ámbito también de aprendizaje, de pedagogía y de transformación, en este caso de democracia y de democratización de la economía. Y por otro lado, la otra cuestión que quería señalar es que además soy activista, quiero decir, formo parte de Ecologistas en Acción y de alguna otra organización. Y en mi planteamiento, yo diría, en nuestro planteamiento no entra una separación entre el activismo, el conocimiento o la pedagogía, ¿no? Que creo que es algo también que nos une a las personas de Rebelión Científica. Entonces, bueno, es lo único que quería un poco añadir a la presentación y decir que estoy encantada de poder hablar con Quique. Lo he hecho un montón de veces y me encanta siempre encontrarme con él y que creo bueno, que el debate o el diálogo que tenemos entre los dos es súper complementario y que de alguna manera
aborda cómo tratar pedagógicamente todas las cuestiones de cómo afrontar el inevitable decrecimiento material de la economía de una forma que supere las lógicas fascistas que estamos viviendo en el momento actual. Y que haga una apuesta por la emancipación y la justicia, y por otro lado hacerlo para mí es importante desde perspectivas ecofeministas, que es mucho más que incorporar la variable del cuidado. Es decir, los ecofeminismos lo que hacen es presentar una cosmovisión diferente que no solamente plantea una alternativa en términos de cuidados, sino que plantea una alternativa a las formas de concebir la producción, a las formas de concebir la organización de la vida en común, pero plantea alternativas muchas veces no solamente al sistema dominante, sino también a algunas de las alternativas que se han venido configurando desde miradas que no incorporaban las visiones ecofeministas, ¿no? Y de momento lo dejo aquí para dar cabida a Quique y luego ya vamos charlando. Enlazando con lo que plantea Yayo, si yo he aprendido algo del feminismo es justamente esa otra mirada que los hombres tenemos que incorporar, dado que siempre nos hemos mantenido bastante al margen de cualquier avance en la igualdad, porque siempre nos ha venido estupendamente lo de la cultura patriarcal, que nos mantiene una serie de privilegios a los cuales nos cuesta muchísimo renunciar. Y en ese sentido, un ejemplo de lo que planteaba Yayo, más allá de los cuidados, tiene que ver incluso, por ejemplo, en la escuela, con todo un modelo de otra forma de educar, en la cooperación, frente al modelo competitivo con el que habitualmente se mantiene. Una de las preguntas que estábamos haciéndonos hace un momento era si era posible educar sin exámenes. Es decir, si es posible otras formas de relacionarnos que no sea la competición, que no sea siempre el ser el primero, el éxito de algunos frente a el fracaso de otros, que es un modelo que, bueno, hemos reverenciado socialmente y no tenemos más que ver en los bares de cualquier lugar, en las pantallas de televisión y el fútbol, ¿no? Que siempre tiene que haber un montón de perdedores. Y me dicen, es que no se puede hacer el deporte de otra forma. ¿De verdad que no se puede? Bueno, ciertamente es otra mirada y a mí me parece fundamental en ese sentido la mirada que han aportado los feminismos. Y yo únicamente añadir que si algo digo, efectivamente es como dice Yayo, que los profesionales de la educación debemos ser activistas también. Es decir, debemos mostrar de forma coherente aquello que planteamos, aquello en lo que educamos. Y en ese sentido, no es ajeno el mundo exterior. Cuando decimos esa frase de que necesitamos a toda la tribu para educar a uno solo de sus miembros, significa que no solo es una cuestión de la escuela, no solo es una cuestión de la universidad, es una cuestión de que nos socializamos permanentemente y en ese sentido tiene que haber toda una cultura fundamental. Y yo realmente lo que he aprendido en educación ha sido sobre todo como educador de calle. Es decir, el tiempo que más he desarrollado en Madrid como educador de calle y justamente desde esa mirada me ha permitido entender lo que estaba pasando en la educación y desde esa mirada, igual que decimos generalmente en educación, el que es fundamental para todos y todas una mirada completa o holística, nos tenemos que plantear efectivamente que no vale solo lo que son lo tradicionalmente establecido en la educación y que tenemos que cuestionar aquellos eso. Esto es parte de lo que planteamos en el modelo del decrecimiento. Y por último, decir que todo lo que hacemos creo que tiene que tener repercusión social. Esa parte activista en educación es fundamental y esto es una parte de lo que estamos haciendo aquí. Por eso yo agradezco enormemente a Rebelión Científica que nos haya invitado, que realmente no se trata solo de nuestros pensamientos, sino de cómo podemos conseguir que otras personas también se involucren en estas formas de hacer. En ese sentido, Alberto y María, creo que ha sido una ocasión lo que estamos haciendo para justamente repensar aquello que es la
pedagogía y cómo podemos trabajar en decrecimiento también en la educación, en todas partes, ¿eh? No solo en la escuela, sino también en la sociedad. Muchas gracias por estas verdades que dan sobre la mesa. Se me olvidó comentar antes que vamos a tener como una horita o así de diálogos entre nosotros y luego vamos a abrir el turno de preguntas para que la discusión sea accesible a todo el mundo, ¿vale? Así que si tenéis alguna pregunta, por favor, en un ratillo podremos valorarlas, las podréis valorar en alto, ¿vale? Gracias. Em, vale, pues después de estos apuntes generales que nos habéis dicho, eh, y sobre todo respecto a esta segunda parte más de Enrique, queríamos preguntaros si vosotros consideráis que el sistema capitalista y consumista en el que vivimos y nos desarrollamos y la educación se desarrolla, se ha apropiado de esta. ¿Y cómo creéis que esto se puede palpar en los currículums de los centros educativos, tanto a nivel quizás primario, secundario como universitario? ¿Le das tú, Quique? ¿Vale? Eh, mm, el libro que publiqué este año sobre pedagogía del decrecimiento, lo importante es el subtítulo, que es donde aclara justamente esto. De hecho, el subtítulo es Educar para superar el capitalismo y aprender a vivir de forma justa con lo necesario. Es ciertamente ese modelo el que se plantea. ¿Por qué? Porque ciertamente la LOMLOE, la nueva ley, se introduce algunos elementos, ¿vale? Y es en ese sentido positivo. Da campo de juego para el profesorado para que trabaje ese tema. Pero ciertamente casi siempre ha quedado reducido en los currículums a alguna materia aislada. No como aislada, sino en ciencias naturales y sobre todo al profesorado que tenía un cierto interés por ello, pero no ha formado parte del ADN de lo que es el elemento fundamental y que define en cualquier centro educativo lo que se va a desarrollar, que son los saberes fundamentales, que es el proyecto educativo de centro. Entonces sí que hay experiencias de centros cuyo proyecto educativo, ¿por qué? Porque ha coincidido un claustro de profesorado que tiene interés o que tiene sensibilidad con el tema. Y dice, es que aquí en este centro estamos haciendo patios verdes o en este centro hemos creado todo un programa de trabajo por proyectos de investigación en torno a la crisis o a la policrisis ecosocial, ¿vale? Pero no había como un elemento básico. De hecho, luego lo comentará Yayo, que cuando han hecho desde Ecologistas en Acción un análisis de los contenidos escolares, todo esto pasa prácticamente desapercibido. ¿Por qué? Voy a poner un solo ejemplo. Emprendimiento. Toda la gente de educación sabe perfectamente que esto es uno de los elementos básicos que transversalizan todos los currículums, es decir, todos los contenidos escolares, desde infantil hasta la universidad. De hecho, nos dan formación incluso en la universidad de cómo ser emprendedores y cómo hacer que, ojo, esta es la octava competencia de la Unión Europea, que realmente la traducción sería ser empresario. Aquí sonaba muy llamativo ese término y entonces se tradujo como emprendedores y se ha disfrazado con el tema del emprendimiento y de hecho ha acabado siendo ser autónomo prácticamente y autoexplotarte hasta límites inconcebibles, capitalizando el paro para iniciar un pequeño negocio que al final acabas con más deudas que casi con las que empezaste. Pero eso lo explica muy bien Han en el libro de Psicopolítica, el filósofo que está de moda, el surcoreano que está viviendo y afincado en Alemania y que merece la pena leerle porque además lo dice de forma provocativa. Claro, ese emprendimiento que nos encontramos con profesorado, a mí me dicen las maestras, los maestros de educación infantil, es que ahora tenemos que hacer no solo trabajo con plastilina con los niños y niñas
para que trabajen la coordinación oculomanual, las destrezas psicomotrices, las habilidades finas. No, no, es que tenemos que hacer con esos muñequitos de plastilina o de barro un proyecto de emprendimiento, es decir, un proyecto de empresa, de venta. Y tenemos que ir vendiendo esos muñequitos a la familia hasta que agotas a la familia y empiezas con los vecinos y vecinas como aquello de Abón llama a tu casa. Y claro, todo eso con una buena causa, ¿no? Detrás, para donar a una ONG o lo que sea. Pero lo que están aprendiendo son las reglas del capitalismo. Y esto es uno de los problemas, que en vez de educar de forma crítica para una sociedad que realmente, ojo, porque veis que lo iba a decir antes y se me fue la idea porque justo recibí una llamada que tuve que cortar, que es lo que está sucediendo ahora, que antes ya yo lo mencionaba con el tema del fascismo, y es cada vez surge más el ecofascismo. Luego, si queréis, hablamos de ello, porque en Alemania una parte de los verdes lo ha asumido, y de hecho es absolutamente escandaloso, pero ahí lo tenemos, y lo que vemos es que se está decreciendo de sí o sí. O se hace de forma planificada y justa y democrática, o no lo vamos a encontrar que algunos ya plantean soluciones extraplanetarias, como Elon Musk. Y sabemos además que ellos lo tienen muy claro y no están dispuestos a renunciar a ninguno de sus privilegios. Y en vez de estar educando a las futuras generaciones de forma crítica ante esto, lo que estamos es reproduciendo los mismos modelos de competitividad, de emprendimiento, liados con el bilingüismo, liados con, bueno, y eso dentro de la pública, porque ya os digo que la educación concertada también, mayoritariamente, tiene unos planteamientos absolutamente que en ningún momento entran en un modelo de cuestionamiento de lo que es el capitalismo, porque yo en eso siempre cito a Yayo y cito a Carlos Taibo, que siempre nos dicen algo clave, que es que las diversas manifestaciones de esta crisis global tienen una raíz común, es decir, el capitalismo, que la emergencia climática, la emergencia ecológica de los cuidados es el síntoma, pero que la enfermedad es el capitalismo. Y la escuela en ningún momento desmonta, ni aborda, ni plantea justamente de una forma crítica el capitalismo. Es más, lo que está haciendo habitualmente es justamente educar en las reglas y el funcionamiento del capitalismo. Y he puesto el ejemplo simplemente del emprendimiento, pero se podría poner otros múltiples ejemplos. ¿Yayo? Vale, bueno, pues claro, cuando se pregunta si se ha adueñado el capitalismo y el consumismo de la educación, hay que decir que sí. Pero yo creo que hay que señalar también un poco que, bueno, que la educación tal cual se ha conformado, es decir, los sistemas de educación formal, prácticamente desde que nacen y desde que se instauran inicialmente como procesos sociales y políticos que tratan de reproducir el mundo que existe, es decir, que tratan de educar ciudadanía funcional para las sociedades que existen. Por esto hay esta pugna tan terrible siempre por las leyes educativas y los modelos educativos, ¿no? A mí me gusta mucho cómo lo dice Marina Garcés, ¿no? Que insiste siempre en que la educación es algo que libera y a la vez somete. Es decir, somete porque trata de adiestrar personas para el mundo que existe y libera porque, sin embargo, a partir del proceso educativo se abren grietas, se abren caminos para poder de alguna manera emanciparse, digamos, dentro de ese propio modelo que a veces lo que trata es de formar personas para que sean funcionales para el mundo que existe, ¿no? Es decir, el aprendizaje, por un lado, el formal y también el no formal, nos inscribe en el mundo y a la vez permite que lo desbordemos, que lo contestemos y que podamos transformarlo, ¿no? Claro, cuando antes hacía mención Quique al estudio que hicimos desde Ecologistas en Acción en 2006, bueno, empezamos un poquito antes, pero lo publicamos en 2006, nos preocupaba a las personas que formábamos parte del área de educación, qué era lo que se estaba estudiando en las escuelas, ¿no? Y lo que hicimos fue hacer un análisis de los libros de texto de sexto de primaria y de primero de bachillerato, por tomar una etapa
que fuera, digamos, obligatoria y otra etapa que no fuera, no formara parte del sistema obligatorio, para ver un poco qué era lo que se contaba, ¿no? Nos dijeron al principio que hay mucha gente que trabaja obviamente sin libros de texto y en general la pedagogía más crítica es muy crítica también con los libros de texto, ¿no? Pero sin embargo lo que nos encontramos es que cuando había profes que trabajaban con prensa, con noticias de periódico, con otros espacios, terminaban trabajando con las mismas categorías que estaban dentro de los libros de texto, ¿no? Porque el problema era que se educaba en las categorías que son funcionales a este modelo, en una noción de individuo que no se siente corresponsable del cuidado de la vida, en una noción de producción, que es una noción de producción desgajada de los límites físicos, en una noción de desarrollo que era mero crecimiento, ¿no? En una visión sobre la ciencia muy tecnológica y más bien tecnolátrica, es decir, pensando que la ciencia y la tecnología eran capaces de resolver los problemas que ellas mismas creaban, ¿no? En definitiva, cuando revisamos los libros de texto de todas las asignaturas, de muchas editoriales y de estos dos cursos, la conclusión fue que los niños y las niñas recibían una inyección de neoliberalismo en vena en el mismo momento en el que entraban en el sistema educativo, ¿no? Esto no quiere decir que no encontráramos algunos libros de texto redactados por algunas personas. Hay que recordar que los libros de texto los redactan profesorado. Son profesoras y profesores los que redactan los libros de texto, ¿no? No son solamente las editoriales y en realidad analizamos cómo funcionaba luego todo ese sistema de revisión y lo que vimos es que realmente funcionaban más modelos de autocensura del propio profesorado que de censura de las propias editoriales, ¿no? Por lo que ellos mismos y ellas mismas nos contaban a la hora de hacer los trabajos, ¿no? Por tanto, esa educación en las categorías del modelo capitalista y heteropatriarcal, con un sesgo además colonial brutal, es impresionante lo que había en los libros de texto en términos de planteamiento colonial del mundo. Y cuando digo colonial me refiero también a los colonialismos interiores. Por ejemplo, los libros de texto eran humillantes con la vida rural dentro del Estado español. Y los niños y las niñas que estudian en los pueblos estudian con esos mismos libros de texto, ¿no? Es decir, aprenden a avergonzarse, digamos, y a sentir como indignos sus propios modelos de vida y las que han tenido sus padres y sus abuelos desde el mismo momento en el que entran en la escuela, ¿no? No hay que olvidarse tampoco que algunas de las grandes editoriales venden también sus libros de texto en países de América Latina, por ejemplo, en países en los que se habla español. Lo que quiero decir es que el modelo de colonización epistémica que se produce a partir de la educación y de los libros de texto es una cosa que está bastante extendida, ¿no? Con esto quiero decir que la revisión, obviamente, de ese modelo, en la línea de lo que decía Quique, es clave, ¿no? Nosotras y nosotros hemos durante bastante tiempo y a raíz precisamente de aquel estudio que hicimos, hemos tratado a lo largo del tiempo y en las sucesivas leyes educativas de transformar, digamos, o intentar introducir algunos cambios que nos parecían claves, ¿no? Os diré que el primer logro pequeñísimo, mínimo que tuvimos fue conseguir que en un libro de texto de biología de primero de bachillerato hace dos leyes educativas, se llegara a introducir la idea de que el planeta Tierra tenía límites físicos, ¿no? Y esto fue como un logro impresionante, en una mínima frase en el decreto de enseñanzas mínimas de biología de primero de bachillerato. En esta última ley educativa, y no tanto en la ley educativa, sino en el último decreto de enseñanzas mínimas, el avance, como decía aquí, que ha sido sustantivamente mayor, ¿no? Y ha sido sustantivamente mayor desde mi punto de vista gracias a la emergencia de Fridays for Future, de Teachers for Future, que ha presionado bastante para cambiar estos modelos, a las iniciativas, por ejemplo, de educadores y educadoras organizados también, por ejemplo, en EA26, que es un movimiento de educadores ambientales, algunos movimientos de renovación pedagógica y también hay que decir, y barriendo para casa, que a Ecologistas en Acción, ¿no? Hemos presionado muchísimo y hemos conseguido introducir, no todo,
pero cosas bastante importantes dentro del decreto de enseñanzas mínimas, ¿no? Este decreto de enseñanzas mínimas, por ejemplo, ahora contempla que dentro de la asignatura de economía haya que meter la economía ecológica, haya que explicar que hay límites, haya que explicar que, bueno, pues que cuáles son las tasas de retorno de las diferentes fuentes energéticas, se haya metido la crisis ecosocial de una forma más amplia, ¿no? Ahora el reto, una vez que tienes ese decreto de enseñanzas mínimas, es cómo lo que contiene ese decreto de enseñanzas mínimas termina en las facultades y universidades que dan acceso a la función docente, porque el problema es que vamos a tener a un montón de profesorado que no sabe trabajar con esos cambios, esos proyectos educativos que se han metido en el decreto de enseñanzas mínimas, y por otro lado, digamos, pues tener una capacidad de introducirlo dentro de los proyectos educativos. Es decir, los retos son múltiples, ¿no? Y dicho esto, vuelvo a decir lo que decía aquí, que la educación no solamente se produce en los ámbitos de la educación formal, no solo se educa en la universidad, no solo se educa en los centros educativos con ser espacios absolutamente claves, ¿no? Se educa en muchos otros lugares y todo este trabajo también de educación ecosocial tiene que estar en medios de comunicación, en movimientos sociales y en otros espacios que permitan de alguna manera, sobre todo, digamos, transformar esos imaginarios con los que comprendemos, entendemos y actuamos en el mundo, ¿no? Que esa vendría a ser un poco la clave. Antes de pasar a otra cuestión, quería complementar lo que ha dicho Yayo sobre el tema de lo rural, porque yo estoy sobre todo trabajando ahora en zona rural y me parece fundamental. De hecho, una de las investigaciones que estamos haciendo es preguntar a los chicos y chicas cómo se ven ellos dentro de 15 años, dónde se ven ellos. Y el imaginario social de la zona rural es fuera el éxito, es el mundo urbano. Netflix, todos los imaginarios que aparece es casi siempre urbanos. Los videojuegos, lo mismo. Las canciones, lo mismo. Es decir, todo lo que tenemos socialmente deja al mundo rural como de segunda opción. Y por eso entendemos que mucha gente joven solo considera que se queda en el mundo rural si no le queda otra oportunidad. El éxito siempre está ligado. Y esto es uno de los problemas fundamentales cuando planteamos crear comunidades energéticas, como estamos haciendo en la zona rural donde yo estoy. La mayoría de la gente que está es gente mayor. No es gente joven, porque la gente joven está emigrando. Cuando hablamos de cohousing, de vivir juntos y juntas, queremos hacerlo de forma intergeneracional y es complejo. Por eso digo que es uno de los elementos que me parece importante poner en valor. Y ciertamente la LOMLOE, la otra cuestión que también planteaba ya yo, ha sido un avance decisivo en este tema, pero limitado, en el sentido de que los términos que utiliza incluso son el de desarrollo sostenible, la Agenda 2030, consumo responsable, es decir, no cuestiona el capitalismo de fondo. De hecho, no es ese el modelo. Y claro, al final siempre planteamos que no se trata de hacer más coches verdes, sino de dejar de hacer coches. Por eso es lo que se plantea desde el crecimiento es un poco más allá, pero sí que hay que valorar los pasos que se han dado, y todo el trabajo que se ha hecho para que eso se haya conseguido desde la sociedad. Claro, por supuesto que cada paso cuenta. Muchas gracias. La siguiente pregunta está bastante relacionada con esta y es, ¿qué relación creéis que tiene el decrecimiento con la igualdad de acceso a la educación a nivel global? Porque, claro, estamos hablando de que aquí tenemos acceso a educación, pero hay sitios en los que no hay acceso a educación. Entonces, ¿cómo veríais este aspecto? Ya yo. Mm, A ver, a mí me gustaría, porque, bueno, a mí me gusta un poco, soy un poco maniática con el tema de la precisión de los conceptos y demás para poder entender bien y no hacer un batiburrillo un poco de conceptos y no acabar liándonos, ¿no? O sea, y por eso quiero un poco plantear desde dónde miramos o miro yo, digamos, esta cuestión del decrecimiento. Antes lo dijo Quique, ¿no? Para mí el decrecimiento no es una propuesta política.
Para mí el decrecimiento no es una propuesta ética. El decrecimiento es un contexto material. Los seres humanos que vivimos en el planeta, queramos o no queramos, 8.000 personas, más de 8.000 millones de personas en este momento, vamos a vivir con menos energía, con menos materiales, con menos bienes de la tierra, no porque haya una propuesta ética de autosimplicidad voluntaria, que yo no la critico en modo alguno, todo lo contrario, ¿no? Sino porque la forma de vivir en común de los últimos siglos y sobre todo de los últimos 80 o 90 años hace que una buena parte de la base material que permite sostener el metabolismo económico, el metabolismo físico, sea esté agotada, ¿no? Entonces, queramos o no queramos, vamos a vivir con menos minerales, con menos materiales y menos recursos de la tierra. Y entonces la clave es cómo. El proyecto político viene en cuando pensamos en cómo vamos a afrontar ese decrecimiento de la esfera material de la economía, ¿no? Está la fórmula del mercado, que es si tú tienes dinero, pagas todo lo que deseas y si tú no lo tienes, te quedas sin ello, aunque si lo que te quedas sea la casa, sea el agua, sea el alimento, sea la educación o sean los cuidados, ¿no? La segunda vía es una vía que se apoya en la de mercado, pero da una vuelta de tuerca, y es la vía que propone la ultraderecha, que dice, bueno, pues si los recursos son limitados, no se puede crecer, digamos, en extracción o en tamaño de metabolismo económico, entonces lo que sobra es gente. El proyecto, digamos, de la ultraderecha o el proyecto neofascista es, desde mi punto de vista, la respuesta distópica al decrecimiento, ¿no? Y es un poco el planteamiento en el que estamos, que hablaba de los ecofascismos, a veces son ecofascismos explícitos, como algunos que se dan en los partidos fascistas alemanes, y otras veces son ecofascismos implícitos, en los que bajas deslizándote por un tobogán en el que caes en ese ecofascismo porque sin hablar de redistribución, sin hablar de límites, sin hablar de necesidades, sin hablar de justicia, es imposible poder, digamos, afrontar este decrecimiento de la esfera material de la economía sin dejarte a la mitad de la gente por delante, ¿no? Y el tercer elemento es el elemento de lo que algunas personas hablamos cuando hablamos de las transiciones ecosociales justas, que una transición, según nuestro diccionario, es un cambio en el modo de ser y de estar en el mundo, ¿no? Y esto supone un cambio radical, anticapitalista, antipatriarcal, anticolonial, ¿no? Se trata de revertir una lógica que es genocida y que es ecocida, ¿no? Por tanto, para tener una educación decente, necesitamos una propuesta que aborde el decrecimiento de la esfera material de la economía desde este planteamiento de la justicia. Radicalmente sí, porque es absolutamente imposible garantizar la cobertura de las necesidades de todas las necesidades en el conjunto, para el conjunto de las personas si no entramos en lógicas que abunden en la suficiencia, que abunden en el reparto y que abunden en la sostenibilidad de las vidas dignas como principio fundamental para organizar la vida en común, ¿no? Yo más o menos lo veo así. Traducido esto último que plantea ya yo a un ejemplo así como muy claro. ¿A qué necesidad humana responde un jet privado? Es decir, una cosa es que necesitemos movilidad y otra cosa es que los coches corran a 250, cada uno tenga al menos dos, etcétera, etcétera. Es decir, tiene que ver con las necesidades y los deseos. La publicidad lo que genera y además de una forma como objetivo esencial en las redes sociales es la permanencia, que tú veas anuncios. Todas mis alumnas y mis alumnos conocen Shein, la plataforma de venta online. Todo el mundo va y me dicen, es que el consumo es parte. Es más, cuando yo les planteo en alguna clase así que hacemos un poco provocativamente y digo, debemos dejar de hacer campañas de pobreza cero. Son una mentira. Lo que hay que hacer son campañas de riqueza cero. Y mi alumnado, que va a ser futuro profesorado, me dice,
Y entonces, ¿por qué me motivaría yo? Es decir, este es el gran problema de nuestra sociedad. ¿Qué es lo que realmente necesitamos, como plantean ahí en el chat, y cómo nos alientan el tener deseos continuos? Y cada vez que te dicen es que tener un coche más grande, si alguien ha jugado los Sims, el videojuego más jugado habitualmente por todo el mundo, sobre todo la gente joven, sabrá que lo que se trata, cuando le pregunto qué finalidad tiene los Sims, y me dicen, bueno, pues tener una casa más grande, dar fiestas más grandes para tener más amigos y ser más feliz. O sea que el modelo del consumo capitalista es lo que te hace feliz. Tener un coche más grande, tener una casa más grande, aparentar más, mover. Ese modelo es el que se nos está vendiendo. Y cada vez que consigues algo, tienes que ir a por el siguiente, porque es el deseo insatisfecho el que permanentemente está generándose en las redes sociales, en la publicidad. Por eso, lo que planteamos, y a mí me parece fundamental esto, es que esta economía del crecimiento del actual sistema capitalista, sustentado, como decía ya yo, en la ideología neoliberal, lejos de producir bienestar y satisfacción de las necesidades para toda la humanidad, lo que ha conseguido es, por una parte, asentar la denominada sociedad del 1,95. El último informe de Oxfam Intermón lo decía claramente. Unos pocos, cada vez menos, son muchísimo más ricos y que además se han enriquecido incluso en los momentos de crisis o de la pandemia, mientras que la mayoría de las personas del mundo se precipitan en el abismo del empobrecimiento, de la explotación y de la miseria. Pero es que a la vez esta economía del crecimiento lo que ha producido es que el planeta es esquilmado, es que es saqueado en sus recursos limitados, es empujado hacia una catástrofe ecológica que pone en serio peligro, por una parte, la vida sobre la Tierra y el futuro de las próximas generaciones. Es que los límites del planeta han sido rebasados por esta necesidad de crecimiento continuo del sistema capitalista y con una ignorancia absoluta. Bueno, yo no sé si es ignorancia realmente o es cerrazón mental de esos límites biofísicos del planeta y de la finitud de los recursos. Es que los organismos internacionales lo reconocen. Estamos en la edad del colapso. Entonces, claro, tú ves toda una serie de indicadores, aumento en las temperaturas, la extinción de miles de especies, que antes se perdía una sola especie cada 4 años. O convertir la biosfera en un laboratorio de alto riesgo. Se ha rebasado el pico del petróleo, el recalentamiento de los mares, la circulación del océano Atlántico. Es decir, lo que se han cruzado ya son tantos puntos críticos de inflexión que acarrean cambios irreversibles y rápidos en el planeta que yo creo que ya son muy difíciles de revertir. Y entonces solo cabe esperar que no sea demasiado tarde para evitar esa cascada sistémica que supondría, bueno, pues lo que algunos llaman como esa tierra invernadero, que a veces anuncian algunos científicos y científicas. Claro, y nos tenemos que plantear, ¿y los derechos? Porque los derechos humanos no solo son los de primera generación, los de segunda, tercera, cuarta, sino los de quinta generación, también los derechos de las futuras generaciones porque tienen derecho a recibir un planeta que les permita sobrevivir, un planeta, yo creo que debería ser mejor que el que tenemos. Y claro, alguien me dice inmediatamente, siempre en los debates, bueno, pero es que seguro que el hidrógeno verde nos va a dar energía inagotable. Mira, refugiarnos en creencias y teologías sobre soluciones mágicas, sean las de Elon Musk, de habitar otros mundos, o energías inagotables con el hidrógeno verde, son las creencias del solucionismo que siempre nos venden para no replantearnos el modelo. Es decir, lo que se trata es de replantear si este es el modelo que defenderíamos. No podemos, es incluso muchas de las energías renovables nos tenemos que cuestionar. La energía fotovoltaica y del viento no es capaz de sustituir al actual modelo de consumo masivo de petróleo, gas y carbón si seguimos consumiendo a este nivel. O las energías renovables tenemos que saber que dependen también de materiales que no son renovables. El litio tiene una capacidad de renovación muy baja, el níquel, el cobalto, otras tierras raras. Claro, y es que además también tienen
consecuencias medioambientales y territoriales. De hecho, lo que estamos haciendo, y lo vemos sobre todo en África, es esconder bajo la alfombra los residuos obsoletos de las instalaciones verdes provenientes de macroparques o macropolígonos más bien fotovoltaicos, porque el término macroparques disimula con ese término de parque que parece algo bonito. No, no, son macropolígonos fotovoltaicos o esas gigantescas turbinas eólicas. ¿Dónde van esos materiales? Porque es que las tasas de reciclado de muchos son terriblemente bajas. Por eso yo creo que, en definitiva, sí que lo sabemos. Todos y todas, yo creo que somos conscientes de una forma u otra que la humanidad corre hacia el precipicio con el actual modo de vida y que lo que nos tenemos que plantear es que únicamente la ruptura, como decía antes Yayo, con el sistema capitalista, por eso decimos que las propuestas son profundamente anticapitalistas. Romper con ese consumismo, con ese productivismo que puede evitar la catástrofe, pero yo creo que nos negamos muchas veces a asumirlo porque el capitalismo y la ideología neoliberal que lo alimenta han colonizado incluso nuestro imaginario mental y nuestro imaginario utópico. Es decir, consideramos que ni siquiera es posible. Y esto es uno de los problemas fundamentales, la mentalidad y la cultura que se ha instalado socialmente a nivel colectivo. Vale, pues muchas gracias a las dos, la verdad, porque creo que habéis respondido a las preguntas por ahora con bastante certeza. Vamos a adelantar un poco en las preguntas que teníamos pensado, porque bueno, a ver, es algo normal, ¿no? Que al final nos alarguemos un poco más. Y vamos a pensar un poco no solo en el estado actual de la educación, ¿no? Sino en cómo podemos cambiarlo. Que ya habéis dado algunas pinceladas a lo largo de la sesión, pero más para entrar un poco más en harina. Bueno, viene un poco a colación a un comentario que hiciste antes, Enrique, sobre las notas, ¿no? Eh, y sería un poco replantearse cómo podemos redefinir lo que es el éxito, lo que es el progreso, lo que es eh, pues, que se toma ahora como pasar cursos o sacar buenas notas, tal, desde una perspectiva no competitiva, desde una perspectiva más, pues, dentro de lo que son lo que se llaman los estándares un poco más decrecentistas, ¿no? Y también en referencia a eso, a una de las críticas que suele hacer el decrecimiento ante la sociedad actual con el tema del consumismo, ¿no? Que cómo se puede intentar que los estudiantes los futuros, las futuras personas, eh, o sea, perdón, los futuros profesionales tengan una visión no consumista y una relación más consciente con esos recursos de los que hablabas antes. Es una pregunta un poco doble, ¿no? Pero más a la hora de integrar esas nuevas herramientas, ¿no? Y nuevas visiones dentro del sistema educativo actual. Bueno, pues si acaso tiro yo. Bueno, yo creo que una primera medida del éxito y del progreso en digamos, diferente en un modelo educativo sería la de conseguir transformar, o sea, probablemente seamos la única cultura que ha existido y desde luego el único animal que ha existido que educa a sus crías en contra de su propia supervivencia en este momento, ¿no? Entonces, para mí, ya una muestra de éxito grande sería la de apostar por un modelo educativo que pone en el centro la supervivencia digna, digamos, de las personas, ¿no? A mí eso me parece que es una cuestión central. Tiene mucho que ver con la cuestión del cuidado también. Y no estoy hablando del cuidado a las personas, entendido como lo que tienes que hacer para poner un pañal a alguien que no se lo puede poner solo o dar de comer a quien no puede comer solo, ¿no? Me estoy refiriendo al cuidado de los procesos que sostienen la vida, ¿no? Tenemos que reconocer que en las escuelas y en los coles se cuida mucho, mucho. Es decir, en infantil, en la primaria, se supervisan siestas, se atienden alimentos, o sea, hay una lógica de cuidado importante, pero sin embargo no se educa en el cuidado, ¿no? Este me parece que es
un primer elemento, es decir, que el cuidado sea una cuestión central. Y luego hay como una serie de cuestiones que voy a plantear de una forma muy apresurada que me parecen clave, ¿no? Para que sea una educación de éxito y poder mirar el progreso de otra manera, yo creo que hace falta, en primer lugar, educar en el sentido de pertenencia a la trama de la vida. Esto me parece que es fundamental, ¿no? Cómo los seres humanos formamos parte de una trama de la vida y es precisamente las relaciones entre todos los elementos que componen esa trama de la vida, animales, plantas, microorganismos, bacterias, ¿no? Cuando interactúan entre sí, cuando se generan las propias condiciones que hacen que podamos estar vivos. Esta me parece que es una cuestión, educar en el sentido terrícola a la especie humana me parece que es una cuestión fundamental, ¿no? La segunda es educar en el vínculo con el territorio próximo. Me parece que es una cuestión fundamental. Algún apunte hemos hecho antes, no me entretengo en ello. La tercera tendría que ver en educar en el sentido comunitario. Yo creo que ahora mismo la clave nos la jugamos ahí. De crecimiento va a haber de todos modos. La clave es cómo afrontamos comunitariamente ese contexto de contracción material para que la vida buena de todas las personas sea la absoluta prioridad, de absolutamente todas las personas. Y esto implica hablar de suficiencia, implica hablar de reparto e implica hablar también de sostenibilidad de la vida, ¿no? La cuarta sería reconocer el carácter absolutamente vulnerable de la vida humana. Es decir, no hay ser humano que pueda aspirar a sobrevivir en solitario. Los seres humanos somos dependientes como un rasgo inherente de nuestra vida. No es una enfermedad, no es una patología que le pase solamente a algunas personas, ¿no? Y luego los dos últimos rasgos que querría señalar tienen que ver con aprender a desobedecer y a desenmascarar las falsas soluciones. Y por último, que la escuela, que el espacio educativo sea también un espacio que permita experimentar las alternativas, que permita experimentar el hacer de otra forma distinta, ¿no? Yo creo que así podríamos transformar la idea de éxito y la idea de progreso, ¿no? Y en cuanto la última cuestión que se planteaba de cómo educar críticamente contra el consumo, yo creo que hay una cosa que también hay que reconocer, ¿no? Las personas más jóvenes, al menos las que yo conozco en los espacios donde yo participo, están en este momento atravesando situaciones bastante angustiosas de lo que se ha llamado ecoansiedad, en realidad de forma más correcta, futurofobia, ¿no? Es decir, muchas de las personas jóvenes tienen una profunda sensación de futurofobia y cuando les preguntas sobre el futuro, las visiones son extremadamente negativas, ¿no? Por eso la ultraderecha obliga a mirar al pasado, porque si la ultraderecha permitiera mirar hacia el futuro, probablemente sus propuestas no tendrían mucho sentido y se mira hacia pasados y se crean nostalgias de pasados que no han existido, ¿no? Lo digo porque creo que para analizar el dónde estamos y generar otras miradas hay que también acompañar emocionalmente la decepción que supone que la gran promesa de la modernidad para las generaciones más jóvenes sea una promesa incumplida. La gente más joven tiene muchos motivos para estar enfadados, tiene muchos motivos para sentir rabia. Y la clave es que ese enfado y esa rabia no se canalice de una forma nihilista, sino que se canalice en dinámicas de apoyo mutuo, que se canalice en fórmulas esperanzadoras, entendiendo la esperanza como una resistencia, como una disciplina que permitan construir el mundo que merecen y que merecemos, ¿no? Complementando lo que dice Yayo, y diría que habría que trabajar en una pedagogía del apoyo mutuo que permita repensar la vida desde la cooperación y la solidaridad. Porque esto no solo lo han demostrado filósofos como Kropotkin, sino biólogas tan prestigiosas como Lynn Margulis Sagan, que han demostrado que el apoyo mutuo, que la cooperación, que los mecanismos de solidaridad, el cuidado de los otros y de las otras y el compartir recursos son realmente el fundamento de la evolución como especie del ser humano. Y esto ha echado por tierra el paradigma de que la evolución es producto de una selección natural a través de la competencia feroz entre individuos en la que sobrevive el más apto, que fue promovido sobre todo por Spencer y el darwinismo social a partir del origen de las especies de Darwin, ¿no? También habría que trabajar por y avanzar radicalmente en la pedagogía de la inclusión, que vaya más allá de la integración y lo que se plantea es una educación para responder positivamente a toda la diversidad de la
ciudadanía que vive en cualquier espacio común, para lo cual, claro, también es necesario trabajar desde una perspectiva intercultural, desde una perspectiva sociocomunitaria, etcétera. Habría que trabajar también la pedagogía, diría una tercera línea en este sentido, de lo esencial, que priorice un currículum de saberes fundamentales y vinculados sobre todo a la vida. Realmente la educación no puede ser solamente, sobre todo digo la educación formal, un espacio en el que se transmiten contenidos académicos vitalmente indiferentes que se aprenden, como dice a veces el alumnado, para aprobar los exámenes y se olvidan después, y que orienta además esos contenidos en función de la preparación para el futuro mercado laboral. Hago una pregunta, ¿no? Irónica. Es crucial que un estudiante de 12 años sepa que la Conferencia de Berlín de 1885 se decidió el reparto colonial de África, o lo importante es el neocolonialismo y el colonialismo y lo que supuso. ¿O es crucial que un estudiante sepa que las células eucarióticas tienen un aparato de Golgi? De hecho, un profe, compañero, me decía a veces, ¿a quién le puede interesar? Era de lengua, dice, ¿a quién le puede interesar que la frase Julia y Soraya se peinan el cabello sea una oración recíproca e indirecta, salvo a Julia y Soraya? Por eso, imagínense que, y si empezamos a analizar el presente para comprender el pasado, por ejemplo, en historia, y si comenzamos la historia de España justamente para, ante lo que estamos viendo del auge del neofascismo y cómo además se está revalorizando la dictadura y poniéndola en valor por parte del neofascismo, y si empezamos por la historia reciente y analizar la cercana dictadura, la represión franquista y la lucha antifranquista, que casi nunca se suele llegar o a veces se pasa de puntillas, en vez de volver una y otra vez a empezar por la prehistoria y el principio del temario. Pero imagínense lo que hicieron los movimientos de renovación pedagógica, ¿no? Que digo que muchas de estas cuestiones que planteamos, claro que se están haciendo y se están poniendo en práctica, por eso debemos aprender de las experiencias que son valiosas. Por ejemplo, los movimientos de renovación pedagógica en los años 90 lo que planteaban era convertir las asignaturas en los problemas esenciales y desafiantes actuales, para en torno de ellos articular esos aprendizajes instrumentales. Es decir, en vez de las asignaturas de lengua, imagínense, matemáticas, conocimiento del medio, música, educación física, las que queramos, las transformamos y las asignaturas van a ser, imagínense, la ecología, la convivencia, la igualdad, la justicia social, la interculturalidad, la salud y calidad de vida, o la afectividad y la sexualidad integral, o el cuidado de los otros y de las otras, la ciudadanía, la cooperación, yo qué sé. Esto sería lo que se hace en secundaria a través de una metodología de proyectos y de trabajo cooperativo, desde un planteamiento globalizador e interdisciplinar, y partiendo de los problemas sociales que están viviendo nuestro alumnado. Y entonces sí que tendría sentido que en torno a esas asignaturas o materias instrumentales de la lengua, de las matemáticas, de la música, que sí son necesarios y les sirven para trabajar toda esa temática que les está afectando y que tiene sentido para su vida futura. Esos aprendizajes instrumentales sí que serían funcionales y servirían realmente no tanto para pasar un examen y olvidarse del luego, sino para saber enfrentarse al mundo, para comprenderlo y actuar en él, construyendo ciudadanía, que es la finalidad esencial de la educación. Bueno, y otra línea que a mí me parece, con esto de los exámenes que planteaba antes, Alberto, bueno, pues yo creo que deberíamos desarrollar una pedagogía de la evaluación democrática, que trabaje desde la pedagogía del error, donde el error se convierte en una oportunidad de aprendizaje y no únicamente en una ocasión para ser sancionado o calificado negativamente. Una oportunidad para explicar cuál ha sido el error y enseñar alternativas a comprender los fallos y abrir nuevas formas de abordar los problemas, superando las dificultades detectadas. ¿Esto qué permitiría? Pues enfocar la evaluación como forma de mejora de todo el sistema educativo. Por eso me planteaba, y es en un artículo que publiqué hace unos años y que se difundió muchísimo, que se titulaba ¿Es posible educar sin exámenes? Por eso lo que planteamos es que frente a la evaluación reducida a exámenes como forma de control y aprendizaje a través de la presión a veces y el disciplinamiento, yo creo que hemos de recuperar su sentido original como una herramienta
fundamentalmente de mejora, porque la evaluación es un proceso integral cuya finalidad es dar información a todos los participantes en el proceso educativo, por supuesto al alumnado, pero también al profesorado. Y yo he visto evaluar a maestras de educación infantil por niños y niñas de 3 años. ¿A través de qué? Pues a través del teatro, representándolas. Y la maestra se quedaba sorprendida de decir, pero yo tengo ese tic, pero yo hago eso, y es absolutamente sorprendente verlo desde la otra perspectiva. Pero también hay que evaluar a la comunidad educativa y a la administración, que a veces se nos olvida, porque necesitamos ayudarles a mejorar todo el proceso. Claro, por eso decimos que todas estas líneas, o la línea que planteaba antes Yayo, de la pedagogía de la desobediencia, o la pedagogía lenta, que permita una enseñanza pausada que desacelere los ritmos escolares y vitales estresados en que vivimos, para trabajar más reposadamente, más profundamente, destinando tiempo sobre todo a la reflexión, a la contemplación, al disfrute, a la relación. Esto es lo que hay de trasfondo también en otro modelo de educación posible, y que realmente queremos hacerlo desde una pedagogía intercultural y antirracista, desde una pedagogía decolonial insumisa, desde una pedagogía en la igualdad y la justicia social, o una pedagogía en definitiva ecosocial del decrecimiento. Solo de esta forma podremos descolonizar ese imaginario dominante del crecimiento ilimitado en esta edad del colapso, desde otros modelos que son radicalmente, insisto, anticapitalistas. Vale, la verdad es que creo que también habéis logrado recoger de forma bastante certera la pregunta. Y ya que nos queda menos tiempo, queríamos limitarlo a 1 hora y media, sobre todo para que ya Enrique ya empiece a ser tarde, ¿no? Entonces vamos a hacer una última pregunta y ya desde ahí pasamos al turno de preguntas en general, que en el caso de que no haya, pues tenemos algunas en la recámara, ¿no? Y bueno, hilo un poco con algunos comentarios que habéis ido haciendo sobre pues, algunos ejemplos de otros tipos de educación que ha habido en los últimos años, o más, hablabas de finales de los años 90, ¿no? Pero enfocados más en la actualidad, si podéis poner algunos ejemplos a nivel estatal, ¿no? Bueno, o a nivel incluso mundial o europeo, pero si pueden ser en España, mejor que mejor, de formas de pedagogía que estén incluyendo estas nuevas alternativas de cómo incluir una visión de justicia social, de una visión crítica, de nuevas formas de plantear el éxito y el error y el fracaso, ¿no? Que os vengan a la mente y si podéis explicarlas un poco para que la gente pueda bichear, ¿no? Y informarse, ¿no? Podéis hacer ahora de plataforma, ¿no? Para estas iniciativas. Dedo, si quieres. Vale, vale, pues empiezo yo. Bueno, yo voy a tirar con tres propuestas que conozco, tres iniciativas que conozco, no porque no haya otras que no puedan ser tan valiosas, sino porque son las que conozco, porque las conozco bien y en ese sentido me siento como cómoda para plantearlas, ¿no? Una que querría plantear es una de un colectivo que se llama Educació per la Justícia Global al STEM, ¿no? Es un proyecto que está vinculado a la Universidad Autónoma de Barcelona, pero luego quienes lo han puesto en marcha son profesores y profesoras, y me parece significativo porque son profesores y profesoras de STEM, es decir, del grupo de asignaturas de matemáticas, física, química y tecnología, ¿no? Me parece que es un proyecto excelente. Han hecho una revisión de las asignaturas y de la forma de educar, de la propia didáctica de las ciencias, muy, muy interesante, muy radical. Y le mete mano a algunos de los espacios más difíciles de transversalizar, porque bueno, pues, hay como unos imaginarios más asentados, y una tecnolatría brutal en el conjunto de la sociedad que a veces no permite hacer esa mirada crítica, ¿no? Yo os diría que si buscáis por ahí podéis ver Edu Global STEM, podéis buscarlo si tienen una iniciativa grande, ¿no? El segundo ejemplo que yo quería poner, al que yo he estado y estoy vinculada de alguna manera, aunque ya de una forma mucho más laxa, es el proyecto de pedagogía ecosocial de FUEM, ¿no? FUEM es una institución bueno, es una fundación
sin ánimo de lucro que ha trabajado, tiene dos ámbitos de trabajo. Uno tiene que ver con la crisis ecosocial, tiene un pequeño centro de investigaciones ecosociales, y el otro con la educación. Y la seña de identidad del proyecto es precisamente la educación ecosocial. Propongo esta iniciativa porque ha hecho una transversalización de toda la cuestión ecosocial en las líneas en las que hemos estado comentando en todo el currículo formal, es decir, dentro de la propia ley educativa, mostrando que no hace falta tener una escuela de pedagogía alternativa, sino que cualquier escuela, con las propias leyes educativas que tenemos, pueden transversalizar este tipo de contenidos, ¿no? Se han transversalizado en todas las etapas. Se ha hecho además de forma participativa con grupos de profesorado de la escuela pública y también de la escuela, de algunas escuelas concertadas. Además de haber hecho esa transversalización y ponerla en marcha, se están elaborando materiales para que el profesorado pueda también autoformarse, porque podemos querer hacer una pedagogía ecosocial para explicar, por ejemplo, la revolución industrial, pero hay que meterle muchas horas de estudio para entender bien cómo podemos abordar la revolución industrial o la revolución francesa en clave ecosocial. Y cuanto más ayudemos al profesorado, un profesorado además muy sobrecargado por burocracias, con más facilidad lo podrán hacer, ¿no? Por tanto, este proyecto también me parece, si buscáis, luego lo pondré en el chat, es fuem.es, podéis encontrar ahí los materiales, los avances, las propuestas, las escuelas y los contextos de formación. Y el último es el trabajo que se hace, el que yo mejor conozco de todos, que es el trabajo que se ha venido haciendo desde Ecologistas en Acción, ¿no? 20 años de trabajo que ha dado lugar, desde luego, a la revisión del currículo oculto, a la propuesta de cambiar las gafas para mirar el mundo, o una propuesta más reciente, que es la de la nueva cultura de la tierra, que también de alguna manera le mete mano a cómo poder abordar la cuestión educativa en un ámbito, en ámbitos globales, es decir, en ámbitos generales, no solamente en el escolar, para hablar de educación ecosocial. Hay también una enormidad de materiales y luego la posibilidad de contar con la propia gente del área para poder ayudar a hacer, digamos, o a tejer estos caminos, ¿no? Es una práctica educativa, la de Ecologistas, en su comisión de educación, que estudiábamos hace poco, donde había incidido, y nos hemos dado cuenta de que no solamente la comunidad escolar, ha habido cursos, por ejemplo, para jueces para la democracia, ha habido cursos en sindicatos, en museos de arte contemporánea, en centros de... Quiero decir que al final es una especie de pedagogía ecosocial, que es un trabajo de verdadera educación social transversalizada en el conjunto en todos los ámbitos sociales, por así decir. Complementando también lo que dice Yayo, una cosa, voy a hacer un matiz que me parece importante porque ella lo ha citado, la tecnolatría, y me parece crucial introducir este elemento. Tenemos que hacer una pedagogía digital crítica que recupere nuestra soberanía digital, que está actualmente en manos de las que denominan las GAFAM, Google, Amazon, Facebook, Apple y Microsoft, que de hecho han conquistado, colonizado y controlado y monetizado los canales de comunicación públicas horizontales que usamos toda la ciudadanía. Y lo hemos dejado en manos de estos nuevos terratenientes neofeudales nuestra soberanía digital, que es un bien común y esencial, porque ya no nos comunicamos solo analógicamente, sino también digital. Y lo que me preocupa en educación es que han convertido los centros educativos en macrogranjas extractivistas de datos, en fuentes de extracción y recopilación de información y datos, que es el oro blanco del siglo XXI. Recogen tendencias, recogen deseos, registran la actividad de cada alumno y alumna del profesorado, y de esta forma lo que están haciendo es educar y fidelizar a la futura generación de consumidores, y sobre los que aseguradoras y financieras van a tener fuentes fiables para especular y apostar sobre sus perspectivas futuras. Es que lo estamos viendo. Repito, es que los datos con el que estamos alimentando todas las IAs, las ChatGPT, etcétera, es el nuevo oro blanco del siglo XXI, una mercancía que es prácticamente inagotable en un sistema, además, el escolar, que está basado en la escolarización obligatoria. Por eso, este es un tema que tenemos que repensar, como decía Yayo muy bien, tecnolatría. Bueno, y en cuanto a alternativas, yo citaría, las que voy a citar ahora
las pondría con una introducción, con una frase, que diría más o menos lo siguiente, que a veces solemos utilizar, que es: la ecología sin conciencia de clase no es más que jardinería. Bueno, es un ripio, pero que tiene sentido con cierto análisis crítico, ¿vale? Entonces, hay una red, por ejemplo, de escuelas verdes. Si buscáis en Internet, os vais a encontrar, sobre todo en Cataluña, está bastante extendida. También hay una red escolar para la sostenibilidad, que es la red andaluza de ecoescuelas. O también el programa de escuelas verdes, bueno, lo tiene recogido el ministerio, que parece, bueno, pues bastante interesante. Entonces podéis verlo. Las escuelas verdes están desde la UNESCO, también el ministerio, etcétera. Por lo tanto, sí que hay experiencias buenas y potentes. Pero yo me centraría también en otras que voy a decir. Una de las redes que yo creo que tiene que ver mucho con otro modelo, lo digo porque además en algún momento lo han puesto en el chat, diciendo que los derechos humanos se han acabado tras el genocidio en Palestina. Bueno, pues fijaros, muchas veces surgen como estudiantes por el futuro o profesorado por el futuro, pues justamente en acontecimientos como lo que ha pasado en Gaza, que se ha generado una red de universidades por Palestina y una red de centros educativos por Palestina, y que plantean otros modelos y vincular lo que está pasando en la realidad, porque no podemos permanecer indiferentes. Eso es como la película esa de la zona de interés, que nos planteaba cómo Rudolf Hess y su familia vivían al lado de un campo de concentración y como viviendo al margen. En este caso es que además somos conscientes porque las propias víctimas lo han retransmitido. Y hay tal barbarie que, bueno, las medidas que se están haciendo son absolutamente insuficientes. Entonces, todo esto ha llevado a una cierta compromiso por parte no solo de las universidades, sino también de las escuelas que estamos haciendo. Bueno, en este sentido, otro de los que podéis echar un vistazo, que merece la pena, son los movimientos de renovación pedagógica, que han trabajado en este campo infinito. Y además muy bien. Y dentro de ellos cito uno de los movimientos de renovación pedagógica, la red IRES. Podéis encontrar, de hecho, tiene materiales para una escuela que prepare para el decrecimiento. La red IRES se conoce porque trabaja sobre todo la investigación en la escuela, y entonces plantea eso sobre la policrisis actual, energética, climática, ecosistema, de cuidados, etcétera. Hay que abandonar progresivamente los libros de texto como herramienta única de trabajo en el aula, ya lo decía antes Yayo, y buscar un saber de investigación sobre la propia práctica, sobre el contexto que estamos viviendo, con fuentes de información diversas. Pensemos en la pedagogía Freinet, y que requiera del alumnado el trabajo de contraste y confirmación que a su nivel pueda realizar, que contribuirá a ir formando esa conciencia crítica de esos futuros ciudadanos y ciudadanas, con bibliotecas de aula, con recursos de las redes sociales, con fuentes críticas de saber alternativas. Todos esos soportes, sobre todo, además, si son de software libre o obras con licencia de Creative Commons, yo creo que adquieren especial relevancia porque nos muestran además cómo el trabajo en grupo puede generar soluciones colectivas de gran valor. No tenemos más que ver la Wikipedia, por ejemplo. Pero yo creo que también nos aporta algunos aspectos, ¿no? La red IRES dice, uno de los planteamientos es que tiene que haber una coherencia entre nuestras formas de enseñar y los valores que queremos transmitir, porque plantean que sería absurdo querer construir una sociedad en decrecimiento, una sociedad decreciente, una sociedad que aprenda, por decirlo así, como lema, ¿no? Que enseñe también y que aprenda a vivir más simplemente, para que los demás simplemente puedan vivir, que decía Gandhi, ¿no? Deberíamos, por lo tanto, construir una sociedad coherente con esto. Si nuestras clases son, por ejemplo, autoritarias, no hay posibilidad democrática de participación, nada tiene que ver con lo que planteamos. ¿Y cómo podemos empezar? Imaginaros, empezar por preguntar.
utilizar la mayéutica socrática que hemos utilizado siempre en educación. Preguntas que deberíamos hacernos junto a nuestro alumnado, por ejemplo. ¿Es el decrecimiento ir hacia atrás? ¿Tener menos cosas materiales es ir hacia atrás? ¿Puede ser incluso placentero y positivo vivir con menos y ajustado a las necesidades que tenemos? ¿Podemos desarrollarnos personalmente sin necesidades de tantas posesiones materiales? Y poniendo los ejemplos incluso de cuántos han tenido otras civilizaciones a lo largo de la historia y lo que tenemos ahora. Es necesario iniciar, de hecho, este proceso. Entonces, claro, yo creo que se trata de fomentar en nuestro alumnado una mayor participación, como decía ya yo, en las tareas de los cuidados de la vida. Para vivir bien, la verdadera riqueza, yo creo que se esconde en la salud de las personas, de nuestros ecosistemas, de nuestras relaciones sociales, de manera que vivamos plenamente nuestro ser personas, este planeta. Y de esta manera, bueno, pues conocer los procesos vitales, los ecosistemas cercanos, aprender a cuidarnos y a cuidar, a crear relaciones sanas con los demás, a solucionar los conflictos, a compartir. Yo creo que son aprendizajes básicos a realizar. Alguien me dirá, bueno, pero es que las fracciones también son. Bueno, las fracciones también lo son, pero esto podemos plantear, por decirlo así, ya que hablamos de STEM, ¿no? Un problema de matemáticas, diciendo, un tren sale de Sevilla a 423 kilómetros por hora y otro sale de Cataluña, de Barcelona, a 346. Si van en la misma línea, ¿dónde se encontrarán? Que es el problema clásico de matemáticas o etcétera. Pero también podemos plantear para calcular lo mismo diciendo cuánto cobra tu padre y cuánto cobra tu madre y por qué tu madre está cobrando menos con un trabajo similar y que, es decir, dentro de lo que hacemos podemos integrar mucho de todo lo que planteamos como otro modelo de educación que cuestione la normalidad del capitalismo, la normalidad del modelo neoliberal, la normalidad del crecimiento ilimitado, la normalidad de este modelo absolutamente insostenible. Vale, pues creo que es hora de pasar un poco a un turno de preguntas que no va a poder ser muy largo porque no tenemos mucho tiempo, pero no sé, María, si todavía tenemos algunas en el chat, que no sé si María si Sí, tienes un par. tenemos alguna en el chat. No sé si alguien quiere interactuar directamente con los ponentes. Mejor Que, primero. que Sí, levante levantar la la mano mano. en el chat, por favor. O sea, porque no se pueden ver todas las cámaras con el, Sí, pero si en, levantáis la en mano salís al reacciones. principio. Ah, vale. O debería. Y si no, Si Asun, pues no, en cogemos Asun una de las que Saltamontes, hacen. levanta la mano por ahí. haz un saltamontes. Vale. Vamos, es lo que pone. Asun. Sí, sí, así es. Azul saltamontes o saltamontes azul. ¿Puedo ya? Sí, sí, Encantada. adelante. Encantada de formar parte de este grupo, porque además es como que conozco el trabajo de Yayo y estuve como intentando contactar con ella, porque No había plátano ya. justamente en Madrid, en este último Biocultura, tuve el placer de presentar tanto un trabajo documental, que es fruto de una financiación colectiva, como unas actividades que la acompañan. Y bueno, voy a intentar ir al grano porque sé que tenemos poco tiempo. Yo ya he dejado en el chat unos enlaces por si alguien quiere profundizar para que esté ahí la información. Yo me planteo una pregunta y la pregunta es, antes de educar, ¿necesitamos criar? Porque aquí se ha hablado del tema de la educación, de cómo la educación nos puede servir para liberarnos o todo lo contrario. Yo me siento en ese lugar. Gracias a la educación yo pude abrir todo un camino. Incluso llegó un momento en que dejé la educación para también ir fuera de la educación, ampliando conocimientos que no, y saberes que en aquel momento no estaban dentro del ámbito de la educación. Luego, con el tema de los vínculos que establecemos
con lo que nos rodea. Y yo me pregunto, ¿esto se educa o se transmite? Porque, claro, podemos tener unos libros de texto increíbles, pero también sabemos que al final la persona que dentro del aula está el currículum y está el currículum oculto. Entonces, es como, quizás lo que necesitamos son personas que realmente vivamos lo que las personas que estamos aquí estamos viviendo y sentimos. Eh, Quizás habría que cuestionarse porque hay personas que nos sentimos heridas cuando tenemos empatía hacia otros seres vivos, ya sean animales o plantas, y hay quien igual ya solo ve las necesidades del mercado o las necesidades suyas o de lo que esa persona en ese momento esté necesitando. ¿Esto por qué lo digo? Porque el tema de las necesidades también es algo que se va integrando en ese tiempo de crianza. Y creo que lo que nos diferencia tanto de todas esas culturas que han tenido esos ecofeminismos que yo le llamaría cosmovisión, que es la vida en el centro. Em, pues quizás nos diferencia justamente que conforme nos hemos ido alejando de esos ritmos más sanos, de esos ritmos que nos permitían crecer en contacto con y establecer esos vínculos con la naturaleza, pero claro, para eso igual no tenemos que estar en la escuela o igual es mucho más difícil integrarlo dentro de la escuela, porque antes se integraba de forma natural sin ir a la escuela. Yo, por ejemplo, no empecé a ir a la escuela hasta los 6 años. Qué suerte tuve. Porque ahora nos la regalan desde los 0. Y es como decir, ¿por qué no nos dan la opción también de criar? ¿Vale? Que es muy difícil conciliar y cada vez más, pero justamente igual toda esa dificultad también tiene mucho que ver con ese ritmo que está llevando el propio sistema, pero que al final el sistema lo creamos las personas que estamos en él. No solo son los poderosos, somos los que también trabajamos dentro de ese sistema. Entonces eso es como veis, no es una pregunta muy directa, pero son muchas preguntas que yo también me hago a mí y que, bueno, creo que podría extenderme más, pero tampoco es el momento. Me encantaría en algún momento, si puede ser, tener la oportunidad, Yayo, de hablar contigo, porque siento que tu trabajo y el mío se relacionan y me gustaría tener ese ratito. Y nada más, os cedo la palabra. Creo que hay dos palabras pedidas, Sergio y Diego. Sí, vamos a hacer una cosa, como tenemos poco tiempo, vamos a recoger todas las preguntas y luego dejamos 5 o 10 minutos al final para que hagáis recogida, ¿vale? Creo que el siguiente era Sergio. Buenas, ¿se me oye? Sí. Vale. Bueno, hablando del tipo de educación que estamos hablando, quería preguntar si os parece que se puede llevar este tipo de educación con la ley actual, teniendo en cuenta que para llegar a que las nuevas generaciones aprendan sobre cambio climático, tener una educación que responda a los problemas, a la emergencia climática y a la emergencia de biodiversidad que tenemos en la actualidad, no puede depender solo de las hormiguitas que estamos concienciadas, ¿no? Como los Teachers for Future, sino que tiene que llegar a mucha más población de las personas que estamos concienciadas. Entonces, claro, aparte de esa educación, de esas leyes de educación que no responden a la realidad, también aprovechando que está aquí Yayo Herrero, si no le parece o no os parece que las 5 grandes o los grandes asociaciones, organizaciones ecologistas, han hecho un gran trabajo durante muchos años, pero quizá hace falta más presión
del activismo ambiental, del activismo ecologista, para tener otro tipo de educación, dado que no está en la calle, no llega al gran público y somos unos pocos, aunque seamos unas pocas y vayamos creciendo, las que estamos pensando que necesitamos otro tipo de educación. Gracias. Vale, bueno, no sé si Enrique y yo, si os parece, pasamos a la última, no sé si como para Sí, yo, vosotras hacer la yo recogida. sí tengo la mano levantada, lo digo porque Eso es, hable y ya. pasa, perfecto. Bueno, muchas gracias. Les hablo desde Mendoza, Argentina, y mm, quería hacer un comentario o en realidad dos comentarios desde esta latitud y desde el otro lado del océano. En principio, que esta temática del decrecimiento aquí en Argentina, y entenderán algunos si conocen el contexto sociopolítico, ni se menciona. Si yo la conozco brevemente es por las publicaciones de Enrique y ahora tengo la suerte también de escucharla a Yayo, entonces, pero aquí esto no suena, no suena en los ámbitos académicos. Yo trabajo en una universidad de una provincia del país y no, son temáticas que no se mencionan. El otro comentario es que yo trabajo en políticas curriculares, estudio las políticas curriculares. Aquí los libros de texto, por cuestiones económicas, no tienen la difusión que sé que tienen en España, pero digamos que las políticas neoliberales se las arreglan, ¿sí? Para llegar de otra forma. Eh, hay, eh, han- Hay ciertas ortopedias curriculares que aparecen para complementar los currículum mínima y que van generando formación. Por ejemplo, aquí la metodología por proyecto es una metodología obligatoria. ¿Sí? Y suena paradójico que en algunos otros espacios es deseada y aquí una metodología obligatoria. Pero claro, aparece el emprendedurismo, aparecen las escenas, aparecen un montón de cosas que van impregnando de sentidos a esas políticas curriculares, y aunque no estén los libros de texto, las propuestas educativas terminan probablemente en los mismos espacios, eh, generando las mismas conciencias sociales respecto de esto. Me generaba cierta gracia, y con esto termino. Nosotros desde países subdesarrollados estábamos esperando el desarrollo y ahora nos vienen con que tenemos que crecer, o sea, cuando nunca llegamos al desarrollo, ¿sí? Entonces digo que en esto hay algo de contraste fuerte, y los políticos venden esto aquí. Y las políticas tratan de vender esto. Tenemos que seguir creciendo, tenemos que llegar al primer mundo, tenemos que hacer estas cosas. Bueno, como que sería muy a contrapelo pensar esto en nuestro contexto, pero sería muy interesante que de alguna manera pudieran inocularnos estas ideas en la academia y que podamos pensarla aquí también en Argentina. Muchísimas gracias. Ya yo, si quieres. Vale, pues voy yo, intento. A ver, lo primero, Azul, bueno, he dejado en el chat mi correo electrónico y por ahí nos ponemos en contacto cuando quieras, ¿vale? Esto lo primero. Luego, antes de educar necesitamos criar, es decir, yo creo que la crianza y la educación son dos cuestiones absolutamente indisociables, ¿no? Si entendemos por educación, pues lo que pasa en las escuelas, es decir, los conocimientos que adquirimos en las escuelas, es una cosa que está separada de la crianza, ¿no? Pero si nos planteamos la crianza y la educación como elementos básicos, lo que nos encontramos es que todos los seres vivos tienen que aprender a vivir, ¿no? Desde un orangután a una gallina, a un delfín, a una bacteria, tenemos que aprender a alimentarnos, a escapar de las cosas que nos ponen en riesgo, a colaborar. Incluso los seres humanos tenemos que aprender a morir, ¿no? Entonces, ese todo es un planteamiento de aprendizaje de vida, de aprendizaje de ciclo vital, que conecta la crianza, que conecta también, que conectan crianza y educación, ¿no? Entonces yo creo que lo deseable es avanzar hacia modelos donde ambos
estén conectados y a sociedades donde modelos alternativos de crianza puedan existir, donde haya pues, personas que crían a sus criaturas pasando más tiempo con ellas, postergando la época de enviarlas a la escuela, y también modelos de crianza donde otras personas que quieran tener otros modelos puedan contar también con una escuela pública, digamos, y digna, a donde se pueda llevar a las criaturas si es que se desea llevarla antes, ¿no? Entonces, yo no, para mí no, a mí me cuesta separar ambas cosas. De hecho, en la escuela, sobre todo en la primaria y en la escuela infantil, hay una parte que es absolutamente crucial cuando el trabajo se hace bien, que es ese hermanamiento, es esa lógica, ese diálogo que hay entre las familias y también entre con las maestras y con las profesoras, ¿no? Que a mí conozco alguna experiencia, por ejemplo, una escuela infantil pública en Pan Bendito, en Madrid, que me parece que han hecho un trabajo excelente, ¿no? En segundo lugar, respecto a la pregunta de Santi, si se puede hacer más, ¿no? Yo antes, Quique decía que la ley, la LOMLOE, es muy insuficiente y es verdad. Yo lo que dije que había sido un avance muy grande y lo sostengo, no es la LOMLOE, sino el decreto de enseñanzas mínimas que vino después de la LOMLOE, que está hecho por un conjunto de personas técnicas colaborando con un montón de gente de movimientos sociales, y ahí sí entraron muchas de las propuestas que se venían planteando, ¿no? Yo no conozco el trabajo que han hecho SEO, Greenpeace, aunque me consta que hacen trabajo. Yo conozco el trabajo de Ecologistas en Acción, y el nivel de diálogo, de propuesta y de presentación al ministerio, igual que el que ha tenido FUEN, ha sido intensísimo. No digo con esto que el decreto de enseñanzas mínimas sea ni mucho menos perfecto, que no lo es, pero el decreto de enseñanzas mínimas que hay ahora da pie para poder hacer una educación de carácter ecosocial, desde luego infinitamente mejor a la que se venía dando, ¿no? Es decir, el marco político ahora mismo existe. Lo que hace falta es tener todo un cuerpo docente, toda una comunidad educativa que sea capaz, que esté preparada para educar con esos principios. Y ese es otro trabajo que hay que hacer, que implica a las universidades y a todas las formaciones que dan acceso a las funciones docentes también, ¿no? Y por último, muy interesante la intervención de Diego. Es decir, yo el currículo de Argentina no lo conozco. Sí conozco el de Chile, conozco el de México, conozco el de Colombia, porque he tenido más o menos contactos con profesorado de Aviala, de América Latina, y he tenido que trabajar con ellos, ¿no? Yo creo que, es decir, hay digamos que el que no suene la cuestión del decrecimiento en Argentina, por ejemplo, aquí hace también unos años no sonaba nada. Quiero decir que es que hay que acordarse que hace unos años hablar de decrecimiento no se podía hablar ni siquiera en los espacios políticos de la izquierda. Todavía es súper difícil hablarlo, por ejemplo, en el contexto de algunos sindicatos, ¿no? Y ha empezado a entrar hace poco tiempo, ¿no? Es decir, que yo creo que también hay un elemento que está ahí, ¿no? Yo en el mes de diciembre estuve en México, en Ciudad de México, en un congreso de ecología política latinoamericano. Había muchísimas personas que venían de Argentina. Y una buena parte de las personas que venían de Argentina hablaban y trabajaban sobre lógicas de decrecimiento. Es verdad que vienen de espacios de la ecología política, que probablemente estén muy separados de los espacios educativos, pero hay gente en Argentina que viene trabajando esto y con la que a lo mejor podrías contactar y demás, ¿no? Y luego una cosa que tú has planteado que a mí me parece clave cuando decías, aquí nos piden ahora que decrezcamos cuando nunca llegamos a crecer. Y aquí vuelvo a insistir porque me parece crucial. O sea, yo creo que ha habido algunas definiciones de crecimiento que no han servido para hacer diálogo de saberes, y vuelvo a insistir. El decrecimiento no es algo que alguien se tenga que practicar individualmente, aunque todas tengamos que aprender a vivir de una forma suficiente, ¿no? Pero la suficiencia es un derecho y es una obligación. La suficiencia es el derecho a tener lo suficiente para tener una vida digna. Y quien no tiene lo suficiente para tener una vida digna, tiene derecho a tener más. Mientras que la suficiencia también apela a la obligación de no tener más de lo que nos corresponde para que todo el mundo tenga.
En esos casos sí que estamos hablando de la necesidad o más bien la obligación de tener que vivir con menos, ¿no? Digo esto porque lo que ha de decrecer es el metabolismo económico global y ha de decrecer con justicia. Esto significa que aquellas personas que no tienen acceso a aquello básico que permite tener una vida digna, o sea, tenemos que pensar en que sí necesitan más, ¿no? Es decir, el decrecimiento individual, es decir, que cada cual se ajuste el cinturón en función de sus propias posibilidades económicas, ¿no? Era el decrecimiento, era la austeridad famosa de Rajoy, cuando decía en la crisis, vamos, hemos de ajustarnos el cinturón. No, no. Quien no llega a final de mes, quien no puede pagar la factura de la luz, a quien le van a desahuciar de su casa, digamos, necesita y tiene el derecho a tener casa, a poder tener el mínimo de energía que necesita para estar decentemente en un hogar y a comer alimentos suficientes y de calidad, ¿no? Esto me parece que es crucial porque si no nos metemos en el lío de entrar en una dinámica de tensión ya no solamente entre personas de países que están en jerarquías por lógicas coloniales desde hace un montón de tiempo, sino con la propia gente de nuestros países. Aquí hay mucha gente que no llega a final de mes, hay gente que no puede pagar la casa, hay gente que el día 20 empieza a comer espaguetis con tomate frito de bote porque no puede pagar otra cosa. Esa gente tiene derecho a tener una vida digna y tiene derecho a acceder a otra alimentación y acceder y a tener el derecho a una vivienda, ¿no? Y esto me parece que es clave el proyecto, digamos, el proyecto de justicia que ha de atajar el decrecimiento inevitable de la esfera material de la economía. Es un proyecto de reparto, es un proyecto que no puede dejar a nadie atrás, ¿no? Esto me parece que es importante que quede claro. Muy breve, porque ya estamos un poco fuera del tiempo. Eh, Hay una máxima marxista que es muy tradicional, que dice aquello de a cada uno según sus necesidades, de cada uno según sus capacidades. Lo ha explicado suficientemente bien ya yo, justamente por el tema de que es una de las críticas que se suele hacer a veces al decrecimiento, pero si no cubrimos las necesidades básicas, ¿cómo vamos a decrecer? Efectivamente, nada tiene que ver ni es el planteamiento. Por eso cuando preguntaban, hay alguien que qué opinión teníamos sobre Yunga de la ONU, bueno, yo le he echado un vistazo así un poco por encima y claro. Por eso la frase esa de que la ecología sin conciencia de clase es jardinería tiene que ver con eso. No se trata de hacer cosas cada uno o cada una de forma individual, que también a veces es necesario. Es verdad que es necesario reciclar, es necesario, pero lo que se trata es de cómo afrontamos el modelo social y político. Y ciertamente yo sobre esto soy más escéptico que Yayo, y yo sí me parece que no hay una cierta voluntad política de cuestionar el capitalismo en No, no, por supuesto. Perdón. educación. Sí, bueno, pero digo porque es verdad que Yayo siempre tiene y acaba con una visión más optimista, yo siempre soy un poco más pesimista, pero realmente casi todas las soluciones, es muy claro lo que decía Yayo de los sindicatos, que todas las soluciones que plantean es subir el PIB, más crecimiento, más puesto de trabajo, es decir, cuando hablamos de reparto de trabajo, significa que hay que trabajar menos. Es que con la tecnología que tenemos podríamos trabajar mucho menos. Pero para eso, ¿qué necesitamos? Nacionalizar a Elon Musk, a Bill Gates, etcétera, etcétera. Pero claro, ¿hay voluntad para eso? El problema es que casi todas las soluciones se dan dentro del capitalismo y en la educación también, porque la educación no deja de, como decía muy bien al principio Yayo, de tener una función también de reproducción social de lo que hay. Es verdad que también tiene una visión de transformación y de transformación más allá. Y ahí planteaba Azul, bueno, pues comunidades de aprendizaje. Yo estuve a punto de citarla y porque yo creo en la línea de comunidades de aprendizaje como una línea alternativa. Lo que pasa es que, bueno, ahora se ha instalado mucho en un copyright casi un tanto o un poco cuestionable. Pero sí, a mí me parece que realmente no se trata solo, como decía Sergio, de iniciativas
solo alternativas que son muy potentes, muy necesarias y que nos dan esperanza y nos dan futuro y nos dan además esa utopía de hacia dónde tenemos, sino que tiene que haber una cultura política de la sociedad, como dice Yayo, pero eso se tiene que transformar también en que nuestros representantes políticos, que son al final quienes hemos elegido democráticamente para que gestionen lo público, tengan voluntad política para que eso se plasme, porque no cambiará mentalidades, pero sí dará como el campo de juego, el marco que nos permita. Y por eso está importante lo del Real Decreto, del currículum, pero que además haya medidas como, por ejemplo, imaginaros, si se pone un coordinador de convivencia, ¿por qué no un coordinador, una coordinadora de crecimiento? Es decir, si no se plasma de forma concreta y se ponen recursos y medios, la mayoría de estas cosas quedan a la buena voluntad de aquellos que tienen una cierta conciencia. Por eso yo siempre digo, dime dónde pones el dinero, es decir, dime dónde pones los presupuestos y te diré dónde pones tu corazón. Si los presupuestos van a armamento, 20.000 millones que se han destinado a armamento, no me cuentes de que estás en una línea de decrecimiento o en una línea de paz o en una línea de realmente de justicia social. Entonces, yo creo que a veces no se trata solo de qué hace la ultraderecha, qué hace la derecha, sino que hacemos también desde la gente más comprometida o que tenemos una línea más social o más de bien común, que no somos muy coherentes, al menos en los planteamientos que luego desarrollamos políticamente. Y esto es uno de los problemas. Cuando Milei en Argentina ha llegado al poder, ha cumplido. Será una barbaridad lo que está haciendo, pero ha cumplido su programa y ha hecho auténticas barbaridades. Pero cuando llegamos y planteamos que vamos a hacer otras cosas y llegamos y empezamos a deshojar la margarita y no ponemos claramente que vea la gente que estamos cuidando otro modelo y que además estamos desarrollando otros planteamientos políticos y sociales y que los llevamos a cabo. Esto es uno de los problemas que tenemos también que empezar a mirar. Por eso hay tanto auge del neofascismo, por a veces la incoherencia también de las políticas que hacemos o de aquello que planteamos como posibles salidas que luego nunca las llevamos a cabo. Vale, pues yo creo que con ese estupendo cierre que habéis hecho las dos, podemos dejarlo por hoy. De todas formas, bueno, si tenéis alguna duda más que han comentado por el chat, pues las podéis dejar en el chat y se las pasaremos a Yayo y a Enrique. Eh, Simplemente también queríamos comentar que, bueno, este webinario, ¿no? Lo hemos medio organizado desde Rebelión Científica. Como ha hablado al principio Yayo, es importante el activismo, ¿no? Nosotras somos activistas. Creemos que cualquier persona puede ser activista, no hace falta pegarse a una estatua o tirar pintura para ser activista. Hay muchas formas de colaborar. Bueno, estamos completamente abiertas a cualquier persona que quiera colaborar con nosotras, eh, ya sea pues puedes contactar con nosotras también a través de Instagram, bueno, ya X lo vamos a cerrar, ahora pasaremos a Mastodon y Blue Sky, también a través de la web, hay un formulario web y, y nada, también queríamos comentaros que estamos haciendo también una pequeña campaña de financiación, sobre todo también orientada a nuestras compañeras que están encausadas por distintas acciones, una de ellas la del Congreso, pero algunas acciones que ha habido en Alemania y que siguen en procesos que, bueno, pueden tener hasta años de cárcel por luchar por el futuro de la vida y de la habitabilidad de nuestro planeta, ¿no? Y del ser humano como sociedad. Entonces, la verdad es que estaría genial si, además de si quieres colaborar con Rebelión Científica eh, de forma, pues, colaborar con nosotras yendo a alguna de nuestras bienvenidas, que la tenemos una cada 2 semanas, información a través de las redes sociales y de la web, pues vamos a pasar un pequeño Open Collective por el chat para que si quisierais colaborar de forma económica, la verdad es que estaría muy bien, sobre todo para esos procesos judiciales en los que algunas compañeras están ahora mismo.
Y nada, con eso más o menos queremos cerrar el webinario de hoy. De nuevo, daros las gracias tanto a Yayo como a Enrique y por supuesto a todas las que habéis estado aquí a través de Zoom